Queridos don Jesús y don Francisco, querido presbiterio diocesano, es especialmente hermosa esta expresión pronunciada en esta Eucaristía de la misa crismal, presbiterio diocesano. Y querido pueblo de Dios, que estáis arropando en una estampa maravillosa, preciosa, de cómo se conforma la Iglesia a vuestros pastores. Es una introducción maravillosa la que realizamos junto con toda la Iglesia Universal en esta misa crismal. En algunas sedes se celebrará el jueves por la mañana o el miércoles o el martes, y a esta misma hora se está celebrando en tantos otros lugares. Nos unimos a el presbiterio de toda la Iglesia católica en nuestro deseo de renovación de nuestras promesas y en nuestro deseo de orar en esta consagración del crisma y en esta bendición de los santos óleos con los que vamos a celebrar los sacramentos. Permitidme que comience esta homilía evocando lo vivido en estos casi ya 3 meses desde mi llegada a la diócesis. Nos da mucha confianza sabernos apoyados por la oración intercesora de todo el pueblo de Dios. En los primeros días de mi llegada a la diócesis visité la vida contemplativa y la verdad es que es una gran consolación percibir esa potencia intercesora de la comunión de la Iglesia, de ese pulmón contemplativo, de las capillas de la adoración perpetua. Tenemos una gran confianza. Cuando decimos esa expresión, rezad por mí, que el Santo Padre tantas veces repite, no es una frase hecha, es la conciencia de que somos un solo cuerpo, un cuerpo bien conformado en el que ese misterio del cuerpo místico de Cristo, de la comunión de los santos, está aconteciendo. Reafirmamos nuestro compromiso de cuidar la salud del ministerio sacerdotal, de dejarnos cuidar por el Señor, de custodiarnos los unos a los otros para poder pastorear a los que nos han sido encomendados. Esto es lo que hemos transmitido, he querido transmitiros en esos retiros sacerdotales de Cuaresma que hemos realizado por vicarías. A modo de un chequeo sacerdotal hemos considerado 20 parámetros importantes para discernir sobre la salud del ministerio sacerdotal. Y ahora, llegado el momento culminante de la celebración del misterio de Cristo en la Semana Santa, introducimos la celebración de la Pascua con la renovación de las promesas sacerdotales en esta liturgia, en la que también vamos a, como decíamos, bendecir los óleos y consagrar el crisma. Comparto con vosotros algunas reflexiones con las que estos días he hecho la oración personal, bebiendo de la liturgia de este día, porque la verdad es que es maravilloso beber de la liturgia como fuente de nuestra oración personal. Me fijo en las 3 preguntas que vamos a formular para renovar nuestras promesas sacerdotales. La primera de ellas se centra en la voluntad, en el deseo profundo de renovar lo que recibimos un día por la imposición de las manos. Tiene que ser renovado. Fijaros cómo dice la pregunta. Hijos amadísimos, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios? Esta es la clave. Nuestro deseo de renovación. Sabemos que la gracia de Cristo tiene que ser redescubierta cada día, revivirla. Hoy es un día para pedirle al Señor, hacer un pacto con Él, el pacto de jamás ceder a la tibieza. Nos acordamos de aquel mensaje del Espíritu a la iglesia de Éfeso: conozco tu conducta,
tu constante esfuerzo, has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti que has dejado enfriar el primer amor. Y también el Señor nos lo dice, nos lo susurra en el corazón. La tibieza desacredita la potencia del ministerio sacerdotal y estamos llamados a hacer un compromiso con el Señor en esta Eucaristía de la misa crismal para tener una santa rebeldía, para reafirmar y redescubrir siempre nuestro amor primero. Si nosotros no ardemos en el fuego del amor de Dios, el mundo morirá de frío. Recuerdo en el libro de Memorias del Padre Arrupe, de la primera parte de su vida, ¿no? Cuando él habla, cuando era provincial en Japón, hay un libro precioso que tiene como título Este Japón increíble, en el que dice: le pedí a Dios que me hiciese morir antes que serle infiel, porque la muerte también es apostolado, mientras que la tibieza del sacerdote es la ruina de la cristiandad. Me impactó tremendamente, ¿no?, descubrir esta expresión. La tibieza es la ruina de la cristiandad. Es nuestro compromiso de renovar la gracia que recibimos por la imposición de las manos, en las que hicimos un pacto, un compromiso de configurarnos a la imagen del corazón de Cristo. La condición clave para que un sacerdote lo sea es vivir en estado permanente de conversión, sin pactar nunca con la mediocridad, nunca. Me atrevo a sugeriros un libro que a mí particularmente me hizo mucho bien y que tiene como título El demonio del mediodía, la acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. Está publicado por un abad benedictino belga. El demonio del mediodía. Qué título tan curioso, ¿no? Eso del demonio del mediodía. Él explica en ese libro cómo los primeros padres, los padres del desierto, llamaban la atención sobre el riesgo de que se hacía especialmente tedioso, duro, no el momento del salir del sol, que en ese momento uno ve con facilidad cómo se está levantando, ni tampoco el momento del declinar último de ponerse el sol, en que uno también ve cómo el sol avanza y se oculta, sino ese momento del mediodía en el que parece que el sol no avance, que está como clavado, quieto, y en el que la vida se nos hace especialmente tediosa. Esa etapa, esa estepa de nuestra vida, que a veces el mundo llama la crisis de los 40 o de los 50, no sé exactamente cómo se le llama, ¿no? Esa etapa media en la que parece que el sol no avanza, los padres de la Iglesia la llamaban el demonio del mediodía, en el que existe el riesgo de hacer un pacto con la mediocridad. Pues bien, vamos hoy en esa primera pregunta a renovar con un espíritu que no pacta, que tiene la santa rebeldía de quien no se conforma con menos que con la santidad, renovar la gracia un día recibida. La segunda pregunta se centra en la configuración a Cristo y en el olvido de nosotros mismos. Dice: ¿queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con Él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación sacerdotal para el servicio de la Iglesia? Configurarnos con Cristo, renunciando a nosotros mismos. No nos poseemos en propiedad. Recuerdo esa preciosa película de Pablo Domínguez, La última cima, en la que cuando entrevistaban al padre de Pablo Domínguez, él daba testimonio de cómo le había impresionado que el día de la ordenación de su hijo,
Su hijo se había dirigido a su padre diciendo: bueno, papá, yo sabes que ya no me poseo en propiedad, ya no soy mío. Yo soy yo, pero no soy mío. Soy de Cristo para el mundo. Y esa conciencia de que no nos poseemos en propiedad es clave, es determinante para forjar la salud espiritual de un sacerdote. El olvido de uno mismo no tiene nada que ver, por cierto, con las técnicas de vaciamiento interior. No va por ahí la cosa. El olvido de uno mismo se promueve con el amor a Dios y al prójimo, dando la vida por las almas que nos han sido encomendadas. Y la tercera pregunta se centra en la celebración de los sacramentos, en los que especialmente la Eucaristía y la penitencia, y en la predicación de la palabra como la máxima expresión por el celo por las almas encomendadas. Dice la pregunta: ¿deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas, y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino unidos únicamente por el celo de las almas? Cada Eucaristía, cada confesión, cada predicación es como una concreción en nuestra vida de la frase de Jesús: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Es darnos en alimento. Supone no solo ser pastor, sino también ser pasto para poder alimentar a las almas. El sacerdote es como un hombre comido que se da en alimento a los demás. Y cada vez que preparamos con ilusión, con esmero, llevando la oración, una predicación, cada vez que celebramos con esmero la Eucaristía, queriendo en ella visualizar el sacrificio de Cristo, cada vez que nos entregamos y nos conmovemos en el sacramento del perdón de los pecados, estamos no solo dando la vida de Cristo, sino nosotros dándonos como alimento, dejándonos comer. Oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Queridos sacerdotes, la celebración ilusionada de la Eucaristía, la preparación profunda de la predicación, la celebración del sacramento, de la confesión, serán el banquete en el que nos demos como alimento al mundo. Y vosotros, queridos laicos, no sois invitados de piedra en esta celebración. Estáis siendo testigos de la renovación de unas promesas de las que vosotros recibís la vida. En esta liturgia vais a escuchar palabras en las que se os invita a rezar, a orar, a colaborar, a insertaros también en ese ministerio pastoral que el Señor ha dado a estos sacerdotes. Formáis parte de ese designio en el que todas las vocaciones se entrelazan, no se suman, no, se multiplican cuando se viven en ese misterio de la comunión. Pues bien, queridos sacerdotes, vamos a renovar nuestras promesas sacerdotales, pero como conviene ser muy práctico, porque me parece que en esta vida también siempre descender a cosas prácticas, creo que es muy bueno, nos preserva de las abstracciones, creo que es bueno. Os propongo dos cosas prácticas como compromiso presentado al Señor en esta renovación de las promesas. ¿Y cuáles son esos dos compromisos? Alguno ya los tendrá adelantados, pero como somos muchos, pues algunos los tendremos igual todavía sin rematar. El primer compromiso que os propongo: fijar en nuestra agenda la próxima tanda de ejercicios espirituales, tenerla fijada, no estar esperando a ver cuándo tengo despejada la cosa para ver si en ese momento puedo encontrar un hueco para hacerla.
Creo que los grandes encuentros con Cristo hay que priorizarlos. Fijemos en nuestra agenda, tengamos fijado ese encuentro. Nos hemos desordenado mucho con estos años de la pandemia y es una buena ocasión, perfecta, para realizar este gesto. Y en segundo lugar, segunda concreción, ofrecernos a Dios para ser instrumento de sus llamadas vocacionales. Esta diócesis ha sido especialmente bendecida en su historia por todas las vocaciones que han nacido en el seminario menor. Es algo que la caracteriza, que es bellísimo comprobar cómo eso ha configurado la vida de este presbiterio. También creo que una concreción en el día de hoy podría ser la de reorganizar los grupos de los monaguillos, de los acólitos en nuestras parroquias, que también con la crisis que hemos vivido de la pandemia se han quedado muy quizás deslavazados en muchos lugares. Os propongo reorganizarlos. Os propongo también que penséis en la persona de vuestro entorno parroquial, en la más adecuada, en la que tenga pues una maternidad o paternidad más fuerte y significativa con los niños y los adolescentes, para encomendarle el cuidado especial de los acólitos, de los monaguillos. Y el día 30 de abril, el último sábado de este mes, tendremos en el seminario pues el Día del Monaguillo, y será un bonito día, un bonito escenario para escenificar este paso que queremos dar adelante de ofrecernos al Señor para ser instrumento de sus llamadas vocacionales. Qué hermoso. Qué regalo nos hace Dios de retornar a nuestras raíces, de revivir la gracia que un día el Señor nos dio por la imposición de las manos.